10 de la mañana con 3 minutos y se lo pregunto a ustedes. ¿Cuánto sabemos de la Fundación de Montevideo, de esta ciudad que el próximo año estará cumpliendo 300 años y hay grandes celebraciones previstas? Pero para conocer más detalles vamos a recibir al profesor, historiador y escritor Leonardo Borges, quien reeditó su libro La historia secreta de Montevideo. Y lo decíamos recién, está por cumplir 300 años la capital del país. No sabemos cuándo. Bueno, porque se habla de 1724, 1730. ¿Cuál es la fecha? ¿Quién fundó Montevideo? ¿Los portugueses? Bueno, la historia, yo lo digo al principio del libro, ¿no? La historia del Uruguay es la historia de las incertidumbres. Todos los hechos más importantes, todo ha sido revisado y hay dos bibliotecas, ¿no? Las famosas dos bibliotecas. La independencia y la fecha de fundación de Montevideo no es una... No está ajena. No está ajena. Esa polémica. Exacto. Esa matriz discutidora que tenemos. Totalmente, todo se discute, ¿no? Desde Artigas, todo de alguna manera, o los historiadores encuentran un documento, una fecha, algo que hace que terminen haciendo discusiones que a veces son importantes y a veces no. En el caso de la Fundación de Montevideo, de la que poco sabemos, eso es verdad, sabemos muy poco de la Fundación de Montevideo, tenemos cuatro fechas. Cuatro fechas, porque tenemos 1724, que es la llegada de Zabala. Zabala, de alguna manera, es el fundador de Montevideo y por eso está en la tapa y por eso es un tipo tan importante. Tenemos 1726, porque Montevideo es una ciudad que se funda sin pobladores. Los pobladores llegan en 1726. Si bien habían 6 familias llegadas de Buenos Aires, las 13 familias canarias que fundan Montevideo son fundamentales. 1730 es la otra fecha, que es cuando finalmente Montevideo va a tener un cabildo, ¿no? Como no hay un acta de fundación, decimos, bueno, el cabildo podría ser la fecha de nacimiento. Pero hay otra fecha, que es el 22 de noviembre de 1723, sería este año, que es cuando los portugueses fundan Montevideo. Porque en realidad, digamos que Zabala llega a Buenos Aires, en realidad como gobernador de las provincias del sur, con una misión, varias misiones, pero una de ellas era fortificar y crear Montevideo, que era básicamente un páramo desolado, una bahía, el sueño de un buen puerto, pero nada más que eso. Y Zabala llega en 1717 y no lo funda. Y pasan los años y no lo funda. ¿Y por qué no lo funda? Y en realidad ahí tenés dos escuelas. Por un lado, la historia oficial dice que los porteños no querían que se fundara Montevideo. Entonces ahí entraría un poquito la historia oficial, esa idea de la animadversión del porteño con el montevideano. Esa rivalidad me parece un poco agarrada de los pelos en aquella época, porque, repito, Montevideo no era nada, era un páramo desierto. Y por otro lado, Zabala responde sendas cartas al rey donde dice que no tiene plata y que no tiene pobladores, porque nadie se animaba a apersonarse en Montevideo, en esa zona que en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, era una zona donde no había nada y había indios, básicamente, indios bravos, como se le decía en aquella época. Bueno, ¿qué es lo que moviliza el espíritu de Zabala? ¿Qué es lo que hace que Zabala diga, bueno, vamos a fundar Montevideo? Es la llegada de los portugueses. O sea, si no fuera por la llegada de los portugueses, Zabala no hubiese fundado Montevideo. Los portugueses llegan en 1723. Los portugueses ya venían con un training de faltar el respeto a los españoles con Colonia del Sacramento, ¿no? Nova Santísima Colonia del Sacramento, que fue fundada en 1680. Fue eso, ¿no? Yo vengo en tu tierra, porque en realidad el Tratado de Tordesillas era claro, vengo en tu tierra y te fundo una ciudad. Y bueno, y vos no decís nada, y bueno, y te fundo otra. En realidad no decís nada, es un decir porque hubo varios enfrentamientos por Colonia, pero terminaba ganando siempre Portugal en la diplomacia, digamos. Los españoles los sacaban, los portugueses volvían a colocarse por la diplomacia. Y entonces intentan hacerlo con Montevideo. Entonces llegan, ¿no?, sin decir mucho, sin aspavientos, y comienzan a fundar una ciudad, traen pobladores, comienzan a construir. Y ahí es cuando Pedro Gronardo, que era el práctico del Río de la Plata, el práctico tenía un barquito que hacía entrar los barcos, ¿no? El práctico lo ve, ¿no? Y entonces le golpea la puerta un día a Zabala, y esto, lo de golpear la puerta, básicamente lo que estamos haciendo es tomando el diario de Zabala. Zabala lo contó de esta manera, o sea, básicamente llegó Gronardo. Dejó todo esto escrito en su diario. Seguro, él tenía un diario, ¿no? Por supuesto. Entonces golpea su puerta y le dice, mire que fondearon los portugueses en la bahía de Montevideo. Y ahí, claro, Zabala se le viene el mundo abajo. ¿Por qué? Porque lo que le había pedido el rey, no lo había concretado y no se lo iban a sacar antes de poder hacerlo. Imagínate, ¿no? O sea, básicamente en España, cuando pasaba esto, obviamente terminaban presos. Muchísimos. Bueno, Elío, por ejemplo, terminó preso. Es más, Elío terminó asesinado por Garrote Vil, ¿no? Elío, ¿se acuerdan? Que era gobernador de Montevideo. Entonces, de alguna manera,
Zavala dice, bueno, se viene lo peor, ¿no? Además, en el medio de todo esto, entre carta y carta, esto lo estudió Barrios Pintos, Aníbal Barrios Pintos, todas las cartas, una que iba de Zavala al rey, del rey a Zavala, en una el rey le dice que si no cumple las órdenes, me daré por deservido de vos y os haré gravísimo cargo. Que suena para nosotros normal, pero Sí, me daré por deservido de vos. Claro. ¿Ah? Y ya está, fuiste. Entonces, ¿qué hace Zavala? Junta todos los barcos que había en el puerto de Buenos Aires, manda a Alonso de la Vega con 450 hombres por tierra y él se prepara para la batalla. Se prepara de tal manera que agarra un barco, que era un barco negrero, un barco de asiento de negros, y lo prepara para la batalla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que tienen los barcos de batalla? Cañones. O sea que había que agarrar un hacha, romperla al costado y meter cañones. ¿Tá? Lo preparó para la batalla, lo expropió. Y cuando llegó a la bahía de Montevideo no había nadie. ¿Tá? Llegó el 20 de enero y no había nadie. 20 de enero del 24. El 19 se habían ido los portugueses y habían dejado una esquela que decía: avista 2 aparatos con que pretende atacarme, abandono la plaza. ¿Por qué? Los portugueses eran pragmáticos hasta los huesos, muy pragmáticos. Era, voy a perder, me voy. Claro. Entonces, el 19, que es el día que se fueron los portugueses, es tomado como el día de la fundación de Montevideo o del inicio, porque Ahí está, ahí viene el inicio de la población de este punto. Exacto, porque Zavala llegó y se quedó hasta que logró organizar la fundación, digamos. ¿Hasta ¿tá? ahí qué había en Montevideo? En Montevideo no había nada, había unas pequeñas casuchas. Había un cerro que se veía de lejos. Sí, claro, y unas pequeñas casuchas como si fuera una aldea, ¿tá? Pero no había ni un puerto, ni una ciudad, ni nada. Los portugueses no llegaron a hacer nada. No, los portugueses fondearon, periodo. comenzaron a hacer una empalizada para hacer un puerto, y fíjate que ellos llegaron el 22 de noviembre y se fueron el 19 de enero. O sea, no estuvieron... Prácticamente nada. Prácticamente nada, pero obviamente que, digamos que es interesante que fueron los portugueses los que generaron de alguna manera los episodios que terminaron desencadenando la fundación de la ciudad. Y de ahí en más, ¿Zavala qué rol cumple en Montevideo? Total y absoluto. Zavala es un personaje muy particular. Zavala se escribía con B corta. ¿Tá? Zavala se escribía con B corta porque su familia era Zavala con B corta. Pero cuando llegó a América, Zavala se cambió el apellido y le puso una B larga. ¿Tá? Eso es importante porque hay documentos donde aparece Zavala con B corta y dicen, qué error, qué error. No, no es un error, es porque Zavala se escribía con B corta su apellido. ¿Tá? Zavala era un héroe de guerra, era un vasco, un tipo que había perdido un brazo en una batalla y que la corona le había regalado un brazo de plata para que él usara, pero él no lo usaba acá, él lo usaba colgado, como una especie de trofeo. Mirá, esto me lo regaló el rey. ¿Tá? Y me falta el brazo, ¿por qué? Porque fue secuestrado. Es una historia linda la de Zavala, que no viene a colación. Porque son esas historias interesantes. Pero es que no puedes creer, claro, como una persona en esa época había podido sobrevivir a tantas vicisitudes. ¿No? Vicisitudes. Pero me interesa en esta nota también contar ese proceso que bueno, lidera Zavala, por llamarle de alguna manera, pero ¿quiénes eran esos primeros pobladores que medio que los tuvieron que traer para decir, bueno, arrancamos, ¿no? ¿Quiénes eran esos canarios? Bueno, primero hay, digamos, 6 familias que vienen de Buenos Aires, que son españolas, ¿tá? Y un italiano, un francés, ¿tá? Que son traídas obviamente con una serie de cosas que le van a dar, ¿no? La fundación de Montevideo, a los fundadores de Montevideo se les tuvo que dar una chacra, un solar y una estancia. Y ahí los primeros padrones, entonces. Claro, de ahí vienen los primeros padrones. Pero todos los vecinos tenían esto. No pagaban impuestos, se les daba sal gratis. O sea, había un montón de cosas. Y ahí nos da la pauta de que nadie quería venir a poblar este lugar. Y no. Pero lo interesante de Zavala es que Zavala primero trae esas 6 familias, donde estaba Jorge Burgues, por ejemplo, donde estaba Sebastián Carrasco, que tenía una estancia donde actualmente es el barrio, ¿no? Una estancia horrible, porque yo siempre pienso eso. Es precioso Carrasco, pero como estancia es horrible. Pura playa, Pura playa, claro, exacto. Agua, claro. Donde estaba Juan Antonio Artigas, el abuelo de José Artigas, que fue el primer alcalde de Montevideo, alcalde de Santa Hermandad, o sea, el primer comisario de Montevideo, podríamos decir. Pedro Millán va a ser el urbanista, ¿tá? Pero de alguna forma esas 6 familias, que es lo que cuenta básicamente Boulevard Sarandí de Milton Esquinca, ¿no? Que decía era una ciudad de niños, había un montón de niños, etcétera, etcétera. Bueno, a eso se le suman 13 familias canarias. Esas familias
que llegan en 1726 en un navío que se llama la Bretaña, son fundamentales. Para mí, o sea, estudiando la historia de Montevideo, para mí son fundamentales porque además se sumaron 25 familias canarias en 1729. Por lo tanto, Montevideo se va a convertir en un apéndice de las Islas Canarias, mucho más que de España. Y acá también hay una gran diferencia. Hay una parte del libro donde yo hablo de Canarias, porque nosotros no sabemos nada de Canarias. Más allá que podemos tener algún amigo, algún pariente en Canarias, sabemos muy poco. ¿Tá? Ellos hablan muy parecido a nosotros, o en realidad nosotros hablamos muy parecido a ellos. ¿Tá? Tienen formas de ser, de actuar y de sentir muy similares a nosotros. Porque yo lo digo por ahí en la contratapa, todo libro de historia nacional intenta responder una pregunta, la misma: ¿quiénes somos? Entonces, por más que hables de Artigas, de la fundación de Montevideo, de las invasiones inglesas, siempre querés responder, o del vallismo, siempre querés responder lo mismo: ¿quiénes somos? Entonces, en esa búsqueda, yo encontré que este grupo que fundó Montevideo, que eran canarios más estas familias, y luego una serie de contingentes que van llegando, van a ser como el germen de las formas de ser, de actuar y de sentir del Uruguay todo. Una mezcla entonces de franceses, españoles, canarios, italianos. Esa mezcla termina desencadenando en la idiosincrasia del uruguayo, se podría decir. Sí, pero con una base canaria. Por eso yo digo que Montevideo es la ciudad canaria más grande fuera de Canarias y que los montevideanos son más canarios que a aquellos que quieren insultar diciéndole canarios, Sí, ¿no? Porque canario se ha convertido en un adjetivo peyorativo. Yo soy de Canelones. Ella es canaria. Por eso, pero en realidad los montevideanos Claro, son le más decimos canarios. canarios de los del campo, generalmente. Todo lo que no sea Montevideo es canario. Pero viste que se convirtió en un adjetivo peyorativo. Sí, claro. Claro, cómo Por eso nuestra digo. génesis termina convirtiéndose en un adjetivo peyorativo, Sí. es algo muy interesante también de la identidad de los montevideanos. por Ahí lo ahora menos, queremos ¿no? seguir conociendo tanto más. Bueno, esto que nos contás es alguna de las historias secretas Exacto. de Montevideo. Quería preguntarte, pero ya tenemos que cerrar, el tema de las inmundicias que vos mencionás. Bueno, en el Montevideo libro. era un lugar absolutamente asqueroso, ¿no? Pero eso también tiene que ver con, obviamente, lo que Barrán llama la barbarie, ¿no? Montevideo era un lugar muy sucio, ¿tá? Por ejemplo, hay un par de historias de Barrán por ahí que, no sé, habían muerto dos perros mastines, dos perros grandes en Montevideo, en las calles, y los habían dejado. Claro, Pasaban claro. semanas y semanas y los perros estaban ahí. Pudriéndose. ¿Por qué? Porque también el mal olor es cultural. ¿Tá? Es algo que es difícil de poder entender, pero es Eso así. trae desde aquella época el tema de la basura, de la suciedad. ¿Puede decirse que viene arrastrado de aquella época? No sé, no me quiero meter en este tema. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por No, gracias a acompañarnos. ustedes. Un placer escucharte siempre. Creo que también esto hace que la historia sea un poco más entretenida, que podamos acceder bastante Sí, más. y hay que decir que como su tapa, ¿no? Que es Maravillosa. irreverente, está escrito de una manera muy ágil y entretenida No también. tiene que ver con el caramelo, sino que estamos hablando de Zabala, uno de Estamos los... hablando de Zabala, es una tapa de Nico García, que hace todas mis tapas hace Divino. un tiempo a esta parte. Y nada, es como siempre digo, la tapa dialoga con el libro. Bueno, la reedición de La historia secreta de Montevideo se puede acceder en todas las librerías. El próximo año, en teoría, se cumplirían entonces los 300 años de la fundación de Montevideo.